Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a los padres de familia por asistir. El día de hoy, entonces, una pequeña parte del grado séptimo les va a compartir un proceso muy bonito que transitaron desde el inicio del primer periodo, que es el arte de la fermentación. Al finalizar, vamos a realizar una cata, en este caso con los jurados docentes, porque ustedes saben que el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad está prohibido. Buenos días. Vamos a presentar el proyecto del arte de la fermentación. El grupo investigador está conformado por Jorge Avenante, Tomás Castaño, María Fernanda Garzón, Matías Giraldo, Sara Vargas, mi persona Martín Nilo. Introducción. Este proyecto tiene el objetivo de investigar los diferentes métodos de tradicionales de fermentación y analizar cómo los diferentes factores como la temperatura, el aire y la iluminación afectan esto. También busca investigar cómo los valores de estas técnicas y promover esto como una alternativa saludable y sostenible para la alimentación actual. Justification. Fermentation is a very important process that is used in many areas, like food production, medicine, biotechnology, and even in making biofuels. In this project, we want to explore how fermentation works and how we can make better use of it, especially to improve the quality of products we consume daily, like wine. This study is crucial not only because fermentation is an economical and sustainable technique for food, but also because it drives the deployment of new technologies and practice with a positive global impact, for example, fermentation. Fermentation is not only achieve a sustainable way to make food and drink. It can also help us to make new technologies and in this way help the environment and people. Objetivo general: explicar de manera empírica y casera el arte de la fermentación en alimentos y bebidas, con el fin de comprender sus procesos naturales, promoviendo técnicas alimenticias saludables y rescatando saberes tradicionales a través de la creación de productos fermentados. Specific objectives: understand how fermentation time affects things. Look at how long it takes to ferment different foods and drinks. Second, check out the environmental stuff. See how temperature, light, humidity, and other things around affect fermentation. Third, conduct a field trip to understand how the techniques studied in different fruits, foods, and beverage are used and how these affect the quality of the final product. 4. Understand the fermentation process in different fruits and vegetables in which fermentation can be carried out. Objetivos específicos. Primero, comprender el proceso de fermentación en frutas y verduras. Segundo, reconocer los procesos básicos de la fermentación. Tercero, visualizar las variables que intervienen en el proceso de fermentación. Cuarto, evaluar la duración del proceso de fermentación. Quinto, visualizar las variables que intervienen en el proceso. Abstract. This project is dedicated to exploring wine fermentation process. We will focus on how factors such as temperature, oxygenation, and the use of solvents can affect the quality of the wine. Planteamiento del problema. La fermentación es un proceso utilizado desde tiempos antiguos para conservar y mejorar los alimentos. Aunque existen varios métodos tradicionales, aún no se sabe del todo correcto por qué se afecta la calidad del producto final en aspectos como el sabor, la textura y la seguridad alimentaria. Ante esta situación, nos vimos en la necesidad de responder la siguiente pregunta:
¿De qué manera los diferentes métodos de fermentación afectan la calidad, seguridad y características finales de los alimentos y bebidas fermentadas? Al responder este interrogante, nos permite crear una nueva alternativa saludable y sostenible. Hipótesis. Si aplicamos diferentes métodos tradicionales de la fermentación, como el enterramiento, el almacenamiento en lugares oscuros y el uso de utensilios naturales, entonces observaremos variables significativas en la calidad del producto, sabor, textura, aroma y en la seguridad de los alimentos fermentados, debido a las condiciones específicas de cada técnica. Marco teórico, antecedentes. Uno de los antecedentes más antiguos son las civilizaciones egipcias y mesopotámicas, quienes ya utilizaban este proceso hace más de 6.000 años para la creación de pan, cerveza y vino. Pero en términos científicos, fue Luis Pasteur quien empezó a estudiar la fermentación desde un punto de vista microbiológico. En el siglo XIX, Pasteur demostró que esto no era simplemente una transformación química espontánea, sino que era una transformación llevada a cabo por microorganismos como las bacterias o las levaduras. Y fermentación. La fermentación es un proceso en el que intervienen varios microorganismos, tales como las bacterias y las levaduras, que transforman alimentos con exceso de azúcares en alcohol, en gases o en ácidos, por lo cual este proceso se realiza en la ausencia del oxígeno es decir, que se realiza en lugares cerrados y poco ventilados. Fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es en la que se utiliza la levadura y el azúcar. La levadura es un tipo de hongo muy pequeño, el cual se utiliza para hacer bebidas como la cerveza, la chicha y el vino. Pero también se utiliza para hacer alimentos como lo puede ser el pan, pero con finalidades distintas. La finalidad del pan es tener una textura esponjosa y suave. Fermentación acética. La fermentación acética es cuando el vino se convierte en vinagre mediante una bacteria que se llama acetobacteria. Esto sucede por pocas cantidades de oxígeno o regulaciones en el producto. De la investigación. Este proyecto está basado en un enfoque cualitativo, ya que busca observar y describir la fermentación en diferentes bebidas, frutas y verduras a través de una experiencia práctica de observación directa donde vimos los cambios químicos y físicos que transcurren en la fermentación. Todo esto lo estuvimos registrando en un cuaderno donde adoptamos todas las variables y aspectos como burbujas, si veíamos, gases, textura, olor y sabor. Todo esto nos llevó a nuestro primer prototipo, que fue el vino de Ochuva. Todo esto nos llevó a nuestro primer prototipo, que fue un vino de Ochuva, pero el cual no nos salió bien por faltas higiénicas y mala manipulación. Después de todo, no aprendimos de nuestros errores y ahora hicimos nuestro segundo prototipo, que fue el vino de uva. Este sí nos salió bien, tomando todas las medidas de sanidad, también tomando nota de todos los procesos y todo lo que vimos. Variables involucradas. Encontramos diferentes variables en el proyecto, como las variables independientes, las cuales se modifican. Por ejemplo, el tipo de alimento a fermentar, sea frutas, verduras o bebidas. Variables dependientes son las que se miden o se observan, como por ejemplo los cambios organolépticos, o sea, olor, textura, sabor y color. La formación de gases, el tiempo de fermentación y el resultado final del producto. También encontramos las variables controladas, las cuales son las interesantes, por ejemplo, las condiciones de almacenamiento,
que son como por ejemplo el lugar, la iluminación y la temperatura. El tipo de recipiente, cantidad de alimento líquido por recipiente y recursos y frecuencia de observación. Instrumento de recolección de datos. Nosotros utilizamos el medio de la encuesta, por lo cual hallamos la primera persona. ¿Sabes qué es la fermentación? ¿Sabes qué es la fermentación? El, el 97% sí sabía, pero el 3% no, evidenciando que el porcentaje de estudiantes y personas encuestadas en esta pregunta no tenían saberes básicos ni tenían idea de qué era. La segunda es, ¿te gustaría aprender más sobre la fermentación a través de? Se evidenció que predominó los videos educativos, siguiendo de los experimentos en clase, evidenciando que las personas prefieren métodos más nuevos y no les gustan los métodos antiguos. Tercera pregunta, ¿dónde crees que ocurre la fermentación? De 30 personas encuestadas, el 43% dice que la fermentación ocurre en el cuerpo humano. Un 23% afirma decir que ocurre en los alimentos. Un 22% dice que ocurre en laboratorios. Un 8% dice que ocurre en el suelo. Y un 3% afirma decir que no está segura dónde sucede el proceso de fermentación. Hallazgos. El vino no es esencialmente un alimento perecedor. Según lo observado en el experimento inicial, concluimos en que el clima se dañó. Descubrimos que la fermentación es un proceso natural en el que ayuda a algunos alimentos a cambiar su sabor, olor y textura. Incluso puede hacerlos más saludables. Nos dimos cuenta que a diario consumimos alimentos fermentados, como el queso, el yogur o el pan, pero no éramos conscientes de que para llegar a su forma final tenía que pasar por un proceso llamado fermentación. Hallamos que si al vino le echamos mucha azúcar va a quedar fuerte alcohólicamente, pero por el contrario, si le echamos poca va a quedar suave alcohólicamente. Nosotros usamos la fermentación alcohólica, que es cuando se fermenta el vino. Hallamos que en esta es necesario tener bastantes precauciones para evitar algunos daños en el producto y hacer que se envinagre o no sirva nuestro producto para el final. A lo largo del proyecto aprendimos de que el tipo de fermentación que se use, por ejemplo, un estilo más rudimentario o un estilo más moderno, va a afectar directamente al producto final y sus características organolépticas, las cuales son textura, olor y sabor. Evidenciamos que pequeñas variaciones en el manejo del proceso, como no lavar bien los alimentos, agitar el contenido o almacenar en lugares destilados pueden afectar negativamente el proceso, generando así malos olores, vinagreta o incluso contaminación. Usamos un diario de campo para anotar todas las variables y cosas que pasaron durante el fermento para evidenciar qué es lo que puede suceder en los casos en los que no se usan las instrucciones correctas en el fermento. Este proyecto nos llevó a reforzó que el valor de las técnicas tradicionales y demostró que este proceso puede ser utilizado para la alimentación actual de una forma sostenible y saludable. Bueno, le queremos agradecer a la profesora Piedad, al profesor Víctor, a la profesora Daniela y a los padres de familia y a ustedes por escucharnos.